bueno, he estructurado esta presentación que os he preparado, separando la información así por bloques y finalizando pues, con una conclusión, resumen final a modo de valoración personal que siempre me gusta incluir al final de las presentaciones, ¿no? Primero, pues os explico más lo relacionado con los diferentes tipos de ingresos públicos, analizados en función del tipo de ingreso y finalidad, y bueno, pues también un poco pues, para ir derivando hacia lo que es la temática de hoy, que es el impuesto de sociedades, ¿no? He creído interesante hacer este recordatorio pues, de conceptos básicos pues, para poder entender tanto el acuerdo como el impuesto de sociedades y por qué es tan importante, ¿no? Luego, pues trato de explicar los impuestos sobre sociedades y el acuerdo y la importancia, pues, para el buen funcionamiento de los estados que pueda ser valorado el acuerdo en su justa medida y importancia, ¿no? Para entenderlo, pues, tal como os he comentado, os he estructurado el siguiente índice que primero sale pues, una pequeña introducción con una definición básica de los ingresos públicos y un listado de las principales fuentes de ingreso. Luego nos centraremos más en las diferentes clases de impuestos y luego ya pues entraremos más en la temática pues que es de impuestos de sociedades y el acuerdo sobre el cual pues centra un poco esta sesión de hoy. Y acabaremos, como os he comentado, con la conclusión y valoración personal. Bien, pues establecidos ya los diferentes puntos, pasamos a hacer la introducción. ¿Qué son los ingresos públicos? Pues bien, pues los ingresos públicos, en definitiva, pues no son otra cosa que los recursos financieros, aquellos recursos financieros que un determinado Estado obtiene de diferentes fuentes y que les sirve para poder hacer frente pues, al gasto público y para poder pues, llevar a término, a cabo, pues, sus funciones y sus responsabilidades. ¿Vale? Un listado básico de las diferentes fuentes de ingresos públicos, pues puede ser perfectamente el siguiente que os he puesto en esta página de presentación. Tendríamos los tributos, que está formado por los impuestos y las tasas, básicamente, las cotizaciones sociales, los ingresos patrimoniales, las multas y sanciones y otros pues, que dependerían del estado que se trate y del origen. Hay que tener en cuenta que es un listado pues, que es muy genérico y que en algún país o algún estado podría darse otros que podrían estar o no incluidos en alguno de los ya comentados, ¿no? Puede sonar pues, alguno que puede parecer que sea difícil de incorporar en alguna de este listado básico, pero en realidad si lo analizáramos, sin duda pues estaría formando parte de alguna de las fuentes que os he comentado. Pasando a la siguiente página. Bien, hay que decir pues, que los ingresos públicos son fundamentales pues, para que un Estado funcione de una forma correcta y para que se puedan prestar los servicios públicos esenciales, ¿no? Las principales razones por las cuales son tan importantes los ingresos públicos, pues básicamente pues tal como os he comentado, para financiación del gasto público, que es la fuente principal pues, de la financiación del gasto público y el Estado pues, necesita al final recaudar ingresos para poder pues, financiar programas de salud y educación, servicios públicos, de la seguridad pública, infraestructuras, etcétera. También otra razón importante es para que esta financiación lo que consigue también es reducir la desigualdad, ¿no? Puede ayudar a reducir la desigualdad al financiar pues, programas sociales y de bienestar pues, que ayudan al final a los grupos más vulnerables de una sociedad, ¿no? Los impuestos que son progresivos, que son aquellos pues, que a más poder adquisitivo, pues mayor es el tanto por ciento que se paga de ellos, pues pueden ser especialmente efectivos pues, para reducir esta desigualdad, ¿no?
al poder pues, transferirse recursos de las personas que tienen una mayor capacidad económica a aquellas que no lo tienen, ¿no? La estabilización económica es otra de las razones que son importantes, ya que los ingresos públicos pueden jugar un papel muy importante a permitir al Estado intervenir en la economía y proporcionar unos estímulos económicos cuando sean necesarios, ¿no? Puede utilizarse también estos ingresos públicos pues, para amortiguar efectos de recesiones económicas y de otras crisis, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, son también las bonificaciones en determinados impuestos o subvenciones, ¿no? De ellos, pues, que es el objeto de la sesión de hoy, ¿no? Impuestos sobre sociedad. Otra de las principales razones de la importancia de los ingresos públicos es para la ayuda al fomento del crecimiento económico. Hay que tener en cuenta que pueden fomentar los ingresos públicos el crecimiento económico al financiar inversiones en infraestructuras y otros proyectos que lo que comportan al final es que se consiga mejorar la productividad y la competitividad de la economía del Estado en cuestión. También pues, pueden financiar programas de investigación y de desarrollo en educación, que también ello pues, lo que hace es generar bueno, una mayor potenciamiento, por decirlo de alguna forma, en un crecimiento a largo plazo, ¿no? Bien, los ingresos públicos, pues tal y como os he comentado, pues son una fuente básica de financiación para el Estado y son pues, esenciales pues, para poder prestar los servicios públicos y para poder pues, mejorar el bienestar económico y social de la población. Bien, la siguiente página, dentro de los análisis de las fuentes de ingresos públicos, ya también en relación pues, con el impuesto de sociedades, siempre me gusta utilizar esta frase, ¿no? Pues para hablar de las diferentes fuentes de ingresos públicos, ¿no? Y es que todos los impuestos son tributos, pero no todos los tributos son impuestos, ¿no? Siempre me gusta destacarla porque muchas veces no se interpreta así y ello se debe pues que hay una tendencia en la opinión pública muchas veces que viene pues como consecuencia de los sinónimos que se utilizan como sinónimos, ¿no? En los medios de comunicación, impuestos y tributos cuando no lo son. Todos los impuestos efectivamente son tributos, pero hay otros tributos que no son impuestos. Bien, los impuestos pues, en definitiva son una categoría específica de tributos y se basan en la capacidad contributiva de los ciudadanos bueno, pues son los que exige el Estado pues, para financiar gastos y cumplir con sus funciones, ¿no? Los impuestos en definitiva pues, tienen en cuenta la capacidad económica del unidad o trabajar. Los ingresos pues, pueden provenir de diferentes fuentes, como los impuestos, tal y como os he comentado, que son la principal fuente de ingresos públicos y que los ciudadanos y las empresas pues, están obligados a pagar, ¿no? Para pues, poder ser una fuente de ingresos que sirva pues, para cubrir los gastos, que os ha comentado. Las tasas son unos cobros que hace el Estado por unos determinados servicios específicos, como por ejemplo puede ser algún sitio pues, pagar peajes o repercutir el coste de algunas tareas administrativas y que bueno, también pues, por el uso de servicios pues, como el agua, electricidad o otros servicios, ¿no? que se pueden cobrar. En la siguiente página también tenemos las contribuciones sociales, que son pagos que son obligatorios para financiar programas de seguridad social eh, y también pues, programas de salud. También tendremos como otras fuentes de ingresos los ingresos patrimoniales que obtienen los estados o el país, digamos, por ser propietario de bienes y activos y también pues, por alquilar sus propiedades, ¿no? Y también están como ingresos las multas y sanciones, que son, bueno, son en definitiva pues, ingresos que obtiene el Estado por infracciones de la ley, tanto sea por multas de tráfico como sanciones por infracciones comerciales, etcétera, ¿no? Y otros, pues dependiendo, tal y como he comentado antes, del origen del Estado, que sean no coactivos, ¿no?
por ejemplo, la creación de deuda o transferencias de organismos internacionales o las ayudas de otros estados, ¿no? Los coactivos, según Adam Smith, son aquellos que derivan del poder de coacción del Estado sobre particulares, ¿no? Y bueno, pues estos que os he comentado pues serían no coactivos. Bien, la siguiente página. Bien, es importante destacar que la recaudación de ingresos públicos pues, está regulada por las leyes y normativas específicas que traten sobre la tributación en el Estado en cuestión y que su uso y destino pues tienen que ser transparentes y responsables, siempre orientados también pues, para mejorar la sociedad, ¿no? El bienestar de la sociedad. Y bueno, pues son, tal y como os he contado, son esenciales para que funcione el Estado y para dotar de los servicios públicos que necesita la población. Bien, aquí he querido profundizar un poco en los impuestos y sus clases. Los impuestos están presentes en nuestro día a día y, bueno, pues aunque a veces no nos damos cuenta, pues nos afecta continuamente, ¿no? En nuestra cartera. Y bueno, pues es también un tema recurrente y que nos llevamos a veces pues, a cuestionar realmente el uso que se hace de las aportaciones que continuamente estamos haciendo. Como elemento principal de los servicios públicos y para hablar de las clases de impuestos, hay muchas clasificaciones diferentes, pero la que se utiliza muy a menudo es aquella que diferencia los impuestos directos de los indirectos, ¿no? Los directos se aplican sobre una manifestación directa o inmediata de la capacidad económica, como puede ser la posesión de un patrimonio o la obtención de una renta, y los indirectos, pues lo que se produce es que se grava la riqueza en sí misma y, perdón, los indirectos graban el uso de esa riqueza. ¿De acuerdo? Los impuestos indirectos se aplican sobre una manifestación indirecta o inmediata de la capacidad económica por actos de consumo, definitivo. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a la siguiente página. Aquí os he querido destacar, pues, dentro de los impuestos eh, directos, pues el impuesto sobre sociedades, que es el que nos ocupa hoy más profundamente, ¿no? Como ejemplos de impuestos directos, pues tendríamos que ya he citado, el impuesto de sociedades y también pues, el impuesto sobre la renta de personas físicas, que es el que recibe aquí en España, el impuesto sobre patrimonio, el impuesto de sucesiones y donaciones. Todos ellos, pues, en definitiva, pues son manifestaciones directas o inmediatas de la capacidad económica, como he comentado. Como ejemplos de impuestos indirectos, que son, tal y como he dicho, los que se aplican sobre una manifestación indirecta o inmediata de la capacidad económica, o son por actos de consumo o de transmisión, pues tenemos el IVA, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados o los impuestos que se puedan encontrar bueno, en todos los países en diferentes tantos por ciento al final, pero sobre alcohol, tabaco o hidrocarburos. Bien, pasamos a la siguiente página. Bien, el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades es bueno, en definitiva es un gravamen que se aplica a las ganancias que obtienen las empresas y bueno, el hecho que se aplique a las ganancias pues es importante, ¿no? Ya que, por ejemplo, en otros impuestos se aplica por la propiedad, por la mera propiedad de un bien inmueble, por ejemplo, o por la manifestación de una capacidad económica, ¿no? Aquí no, aquí estamos tratando un impuesto que lo que hace es gravar unas ganancias que obtienen las empresas. Bueno, la tasa del impuesto varía según el país y también pues, pueden haber cada país unas exenciones o deducciones que reduzcan la cantidad de impuestos que al final pues, la empresa tiene que pagar. A ver, las medidas en cuanto a exenciones y deducciones o bonificaciones o reducciones, pues son medidas que al final lo que en teoría buscan es fomentar un mayor crecimiento económico. Bueno, el promedio de la OCDE
Os he apuntado aquí estos datos que tenía, bueno, que tenía disponibles, que son de 2023, es de un 23,5. En Estados Unidos es un 21 y en la Unión Europea oscila entre un 15 a un 25. Estas tasas, evidentemente, son en la mayoría de los casos, bueno, la base sobre las cuales luego ya se aplican las reducciones y tal, ¿no? Y con lo cual pues acaban reduciendo pues bastante. Bien, paso a la siguiente página. Eh, el impuesto de sociedades, bueno, aspectos importantes que os quería destacar. Bien, la base imponible de este impuesto, el impuesto de sociedades, normalmente suele ser el beneficio neto de la empresa. ¿Cómo se calcula? Pues restando de los ingresos brutos los gastos que ha tenido dicha empresa, pues en ese país, ¿no? En ese país, pues descuenta todos aquellos gastos que ha necesitado cubrir, pues para poder llevar a cabo su actividad, y los resta de los ingresos que ha tenido, ¿no? Los ingresos brutos. Y en las exenciones y deducciones es otro aspecto importante, ya que bueno, muchos países ofrecen exenciones y deducciones que lo que hacen al final es reducir la cantidad de impuestos que una empresa debe pagar. Por ejemplo, pues algunas exenciones que son bastante comunes son para pequeñas empresas. También se suele dar pues, las exenciones con motivo de investigación y desarrollo, y las donaciones a organizaciones benéficas pues también suelen deducir, ¿no? Otro aspecto importante son los impuestos de doble imposición. Entonces, bueno, hay casos en los cuales las empresas operan en varios países y pueden estar sujetas a impuestos de doble imposición sobre sus ganancias. Para evitarlo, pues muchos países han firmado tratados de doble imposición, ¿no? Otro aspecto importante es la ilusión fiscal, ya que las empresas a menudo utilizan estrategias pues, para evitar o para reducir el pago del impuesto de sociedades, ¿no? Esto pues, se conoce como ilusión fiscal y bueno, puede ser legal o ilegal dependiendo de las leyes del país, ¿no? Precisamente el acuerdo, que es el objeto también de la sesión de hoy, lo que busca es un poco es armonizar el trato fiscal con respecto al impuesto de sociedades a nivel global, para evitar esta deslocalización, ¿no? Muchas veces. Bien, seguimos en la siguiente página. El impacto del impuesto de sociedades. Para las empresas, pues el impacto puede tener un impacto significativo este impuesto, y puede afectar a las decisiones sobre inversiones, precios y distribución de utilidades, ¿no? También puede afectar la competitividad de las empresas, ya sea a nivel nacional como internacional. Hay que tener en cuenta que el hecho de tener unos impuestos de sociedades elevados, pues muchas veces pues, puede frenar el crecimiento, ¿no? Si son excesivos, ¿no? Y bueno, pues tiene que ser lo más justo posible, pero por otro lado, pues tiene que ser, la tendencia es que vayan a ser iguales en todos los países o unos mínimos, porque si no, pues se operaría con una por disposición, ¿no? Si la tributación es más baja. Pasamos a la siguiente página. El tipo de cálculo del impuesto de sociedades es similar a la mayoría de países, y bueno, pues hay una determinación de la base imponible, que la base imponible del impuesto de sociedades se obtiene a partir del beneficio neto de la empresa, el cual, pues, tal como hemos comentado, se calcula restando los gastos deducibles de los ingresos brutos. Los ingresos brutos incluye todas las entradas de dinero que la empresa recibe por su actividad comercial, mientras que los gastos deducibles son aquellos que están directamente relacionados con la generación de dichos ingresos, ¿no? Como por ejemplo, los ejemplos de ingresos brutos, pues tenemos ventas de productos o servicios,
intereses recibidos, ingresos por alquileres, dividendos recibidos, como ejemplos de gastos deducibles, pues, por ejemplo, compras de materias primas y suministros, gastos de personal, también, por ejemplo, alquileres de locales y gastos de publicidad, etc. Bien, la aplicación de la tasa de impuesto, una vez que tenemos ya determinada la base imponible, se aplica la tasa de impuesto correspondiente. La tasa varía en función del país en que se trate y puede haber, pues, tal como se ha comentado, pues, exenciones o deducciones que al final lo que hacen es reducir lo que la empresa tiene que pagar, ¿no? La tasa de impuesto a sociedades aplicable, por ejemplo, son los datos comentados anteriormente, pues son, en el caso de la OCDE, un 23,5, en el caso de Estados Unidos un 21 y en el caso de la Unión Europea, en el rango que se ha citado del 15 al 25. Bien, vamos a la siguiente página, que son los factores que afectan al cálculo. Pues bien, el cálculo del impuesto de sociedades puede verse afectado por diversos factores, como pueden ser, pues, el régimen de tributación. Existen diferentes regímenes de tributación para nuestras sociedades, como el régimen general y el régimen de pequeñas y medianas empresas o pymes. Las deducciones y exenciones aplicables, cada país o cada estado pues puede ofrecer diferentes deducciones y exenciones que lo que hacen es reducir la base imponible o el total que vaya a pagar al final la unidad tributaria, ¿no? La existencia de pérdidas acumuladas, hay que tener en cuenta que las empresas pues, pueden compensar pérdidas acumuladas en otros ejercicios anteriores con beneficios obtenidos en los ejercicios posteriores, ¿no? Y ello, pues, indudablemente, pues, afecta al cálculo de impuestos sociales. También hay que destacar la importancia del cálculo preciso, que os he apuntado, ¿no? Es crucial para las empresas y que permite, pues, cumplir con las obligaciones fiscales de la forma adecuada y también, pues, permite, pues, optimizar la carga tributaria, ¿no? Bien, es siempre, pues, recomendable estar bien asesorado en cada país, pues, con los profesionales que tengan las nociones adecuadas, pues, para poder asesorar, ¿no? El tema de nuestras unidades y de las obligaciones fiscales específicas, lo que haya para cada empresa. Bien, seguimos con la siguiente página. Bien, desgravación por inversiones en impuestos de sociedades. Hay que tener en cuenta que no existe una deducción por inversiones en impuestos de sociedades que sea común a todos los países, sino que cada país, pues, haciendo algo, pues, de su autonomía tributaria y financiera, pues establece su propio sistema fiscal y por ello, pues, en consecuencia, las deducciones y también, por tanto, pues, los beneficios fiscales para las inversiones, pues, varían de una forma considerable, ¿no? Pero bueno, es cierto también que hay muchos países, pues, que en definitiva ofrecen incentivos fiscales que lo que hacen es promover la inversión en diferentes sectores o actividades económicas que puedan ser de interés, ¿no? Bueno, pues estas deducciones o beneficios que pueden adoptar se concretan, pues, en estos incentivos que os he destacado, ¿no? Por ejemplo, es la deducción por amortización, que permite a las empresas, pues, deducir el valor de sus inversiones en activos fijos a lo largo, pues, de la vida útil del activo. También tendríamos como incentivo habitual las bonificaciones por inversión, que, bueno, reducen la cantidad de impuesto a pagar por las empresas que realizan las inversiones, ¿no? Los créditos fiscales también permiten a las empresas descontar una cantidad específica de los impuestos en función de aquella inversión que ha realizado. Y también, bueno, otro aspecto destacable es la depreciación acelerada, que permite a las empresas, pues, deducir una mayor parte del valor de las inversiones en los primeros años de vida útil del activo, ¿no? Bueno, algún ejemplo, pues, en España, por ejemplo, se ofrecen deducciones por invertir en investigación y desarrollo o innovación tecnológica y en determinadas actividades de carácter social, ¿no? Y en Estados Unidos, por ejemplo, pues proporcionan incentivos fiscales, pues, para invertir en zonas de desarrollo económico, para crear empleo
o para producir pues energía. Bien, pasamos a la siguiente página. Bien. La tendencia actual en la tributación internacional en impuesto de sociedades, bien, os he querido destacar que bueno, está experimentando cambios pues, significativos pues, debido a los desafíos que derivan pues, al final de la globalización, por un lado, y de la economía digital, por otro. Y hay que tener en cuenta pues, que también estamos inmersos en los cambios que van a venir y que están llegando por el tema de la inteligencia artificial y ella va a tener una incidencia muy importante en la actividad de las empresas. Lo está teniendo ya en muchas, pero van afectando cada vez a más. Bien, las tendencias actuales, pues al final lo que reflejan es pues, un esfuerzo de los gobiernos y de los organismos internacionales pues para crear unos sistemas fiscales pues que sean cada vez más adaptados, que estén sean más equitativos y adaptados pues a la realidad económica, ¿no? Y algunos aspectos destacables y tendencias es por un lado la reforma global que está impulsada por la OCDE y el G20, que lo que hace es buscar combatir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, ¿no? El foco actual se basa en dos pilares, que es el pilar uno, que es la reasignación de derechos tributarios, que permite a los mercados donde las empresas tienen clientes, pues grabar una parte de sus beneficios, ¿no? Ello pues afecta a grandes multinacionales, incluidas pues también las empresas digitales, ¿no? Y el otro pilar importante, que es el establecimiento del impuesto mínimo global. Es, Se busca establecer un impuesto mínimo del 15% para multinacionales con ingresos globales superiores a 750 millones de euros y bueno, pues con ello busca evitar que las empresas pues, utilicen aquellos países, ¿no?, en los cuales la tributación sea más baja pues para reducir su carga fiscal. Bien, otra tendencia actual es la tributación en la economía digital. Y, bueno, la digitalización pues, demostrado que hay lagunas en el sistema fiscal tradicional y bueno, pues al final las reglas pues dependen de dónde estén, ¿no? Las reglas de tributación, ¿no? Como respuesta, pues varios países pues han introducido impuestos sobre servicios digitales pues, para gravar las actividades de aquellas empresas tecnológicas y bueno, pues estas medidas son temporales mientras que se implementa pues, el marco global que he comentado, ¿no? Básicamente el marco, el pilar uno, ¿no? Bien, luego tenemos la lucha contra los paraísos fiscales, que es otro de los grandes, bueno, de los grandes temas que busca la reglamentación a nivel internacional, y es combatir contra estos paraísos fiscales. Y bueno, pues los países y organizaciones internacionales aumentan cada vez más la presión sobre paraísos fiscales, estableciendo, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, estableciendo unas listas negras que van actualizando. eh, para hacer público pues, aquellas jurisdicciones que no cooperan con la fiscalidad. Eh, También otra forma de luchar es con el intercambio automático de información con programas que se han ido estableciendo a nivel internacional. Bien, otro aspecto importante, otra tendencia es la transparencia fiscal y el reporting obligatorio. Hay que tener en cuenta que bueno, la transparencia pues, se ha convertido en una prioridad y hay informes pues, por países que bueno, obliga a las multinacionales a decir cuáles son realmente sus ingresos, beneficios y los impuestos que han pagado y bueno, pues otros datos clave pues, por cada jurisdicción, ¿no? También dentro de esta transparencia, pues también se busca que se declaren quiénes son los beneficiarios finales y hay por ello una exigencia cada vez más elevada para identificar a los beneficiarios reales que haya detrás de las estructuras empresariales que pues, cada vez son más complejas. Bien, pasamos a la siguiente página. Eh,
Dentro de la tendencia la tendencia actual en la tributación internacional, pues también es destacable la mayor atención a la sostenibilidad y bueno, pues hay que tener en cuenta pues, que los gobiernos pues están comenzando a vincular incentivos fiscales con actuaciones que conviertan a las empresas en más sostenibles. Por ejemplo, pues con claves de créditos fiscales verdes, son beneficios fiscales para aquellas empresas pues, que adopten unas prácticas sostenibles o inviertan en tecnologías limpias, ¿no? También otra medida que se busca incentivar desde el punto de vista fiscal y que está relacionada con la sostenibilidad son los impuestos al carbono, ¿no? Que afectan indirectamente el impuesto de sociedades al aumentar los costes para aquellas empresas en aquellos sectores que son una alta emisión de carbono. Bien, otro aspecto importante y otra tendencia actual es la competencia fiscal equilibrada. Hay que tener en cuenta pues, que aunque haya una cooperación internacional que cada vez se vaya incrementando más, pues aún hay algunos países que aún compiten por atraer inversiones, ¿no? Reduciendo tipos nominales y también pues dando unos incentivos específicos, ¿no? Esta es una tendencia pues que cada vez se está intentando combatir y que a la larga yo creo y que se cree dentro del sector pues que se va a acabar consiguiendo. Otra tendencia actual es la automatización y tecnología en la administración fiscal. Bien, la implementación de herramientas tecnológicas pues, permite a los gobiernos pues, detectar pues, discrepancias en las relaciones de las empresas, analizando datos, ¿no? Y también pues, permite a la administración pues, simplificar la fiscalidad internacional con sistemas digitales pues, para resolver pues, al final disputas entre países, ¿no? Hay que tener en cuenta en este punto, en la automatización y tecnología en la administración fiscal, que aquí pues también la inteligencia artificial sin duda pues jugará un papel muy importante, igual como el juego sí, como jugar para según qué sectores, el hecho de potenciar más su capacidad, también lo hace la administración fiscal al poder detectar aquellos sectores en los cuales haya un mayor fraude, ¿no? Por decir algo. Bien, tenemos también otra tendencia actual, que son las tendencias por regiones específicas. En la Unión Europea pues, se han impulsado directivas que lo que buscan es armonizar las medidas contra la elusión fiscal. En Estados Unidos pues, también hay cambios en la tributación internacional con la introducción del Global Intangible Low Tax Income y el aumento de control sobre ingresos pues, en el extranjero, ¿no? Y bien, pues la tendencia al final actual en la tributación internacional de impuestos de sociedades se centra pues al final en buscar una mayor equidad, ¿no? Transparencia y eficiencia, ¿no? Para adaptarse a la globalización y a la digitalización. Bien, pasamos a la siguiente página. Aquí quería profundizar un poco más en el impuesto mínimo global bueno, que os comentaba. Bien, es una medida pues, para evitar que las grandes multinacionales pues, reduzcan su carga fiscal, pues al final pues, trasladando los beneficios a jurisdicciones que tienen bueno, una nula o muy baja tributación. Lo que se busca con este impuesto es garantizar que las empresas multinacionales paguen un porcentaje mínimo de sus beneficios, independientemente de donde operen o registren sus ingresos. Bueno, entonces, los aspectos clave del impuesto mínimo global serían, por un lado, la tasa mínima del 15% sobre los beneficios de aquellas, tal como he comentado, aquellas multinacionales con ingresos globales superiores a 750 millones de euros, aunque los países tienen la opción de establecer pues, alguna excepción para empresas que sean más pequeñas. ¿Cómo funciona? Pues el impuesto mínimo global opera, opera con un mecanismo de ajuste tributario que asegura pues, que las empresas paguen como mínimo ese 15% en cada jurisdicción donde opera. Eh,
los beneficios esperados, hay que tener en cuenta que la reducción de la competencia fiscal perjudicial lo que hace es desalentar a los países que ofrecen tasas fiscales que sean muy bajas para atraer inversiones. Y bueno, otro beneficio esperado con el impuesto mínimo global es el aumento de ingresos tributarios globales, ya que la OCDE pues, estima que el impuesto mínimo global generará, tal y como se ha apuntado, unos 150.000 millones de dólares adicionales al año en ingresos fiscales. También otro beneficio esperado es una mayor equidad fiscal, ya que pues, asegura que las multinacionales pues, al final pues, lo que hagan es contribuir de una forma más justa en todos aquellos países en los cuales están operando. Pasamos a la siguiente página. El ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación, bien, las empresas afectadas sobre todo son evidentemente las grandes multinacionales y bueno, que tengan operaciones en muchas jurisdicciones, ¿no? Excluye pues, ciertas entidades gubernamentales, también organizaciones sin ánimo de lucro y fondos de pensiones. También hay que tener en cuenta que los países participantes son más de 140 jurisdicciones las que han apoyado ya esta iniciativa, incluidas pues, economías pues, tan importantes pues, como la Unión Europea, Estados Unidos, China o India. En cuanto a desafíos y críticas, pues bueno, decir que la implementación es desigual, otros países han adoptado aún las reglas, aunque la mayoría sí, y esto pues, podría generar lagunas y complejidad. En efecto, en países en desarrollo hay algunas jurisdicciones con tasas bajas que temen perder pues, su ventaja competitiva, ¿no? Para atraer inversiones extranjeras, ¿no? Que al final, pues, bueno, lo que tendrá que buscar son otras vías para buscar esas ventajas competitivas, pero no basadas en unas tasas bajas de impuestos de sociedades. La complejidad administrativa también es destacable y bueno, es un tema que también para las multinacionales es importante porque al final deben realizar cálculos detallados y cumplir pues, con las normas adicionales de transparencia. También es destacable dentro de los desafíos y críticas pues la dependencia del compromiso global. Si algunos países no participan, pues puede haber un riesgo de arbitraje fiscal, ¿no? Que ya digo que la tendencia generalizada es a que todos los países al final se incluyan en dicha tributación, ¿no? El impacto para las empresas y países, para las empresas pues necesitarán pues, revisar la estructura fiscal internacional y las estrategias de localización de beneficios. Y para los países, pues los paraísos fiscales podrían tener al final un problema en su modelo económico, ¿no? Al no basarse en fomentar pues, otra serie de atractivos, ¿no? Para que las empresas pues inviertan, ¿no? Los países con tasas altas pues podrían atraer ingresos adicionales pues por los impuestos complementarios. Bien, eh, dentro de la conclusión, bueno, al final lo que os quería comentar es que bueno, el impuesto de sociedades es una herramienta fiscal que es esencial para cómo se ha aportado para recaudar ingresos de las empresas, para equilibrar las finanzas públicas y para garantizar que las multinacionales, pues al final, contribuyan de una forma justa en función de los ingresos que tengan y que contribuyan a los recursos pues, de las naciones en las cuales están operando, ¿no? Sin embargo, pues bueno, estamos en un mundo globalizado y digitalizado y bueno, pues los sistemas de tributación normales, los tradicionales, los que siempre se han utilizado, pues al final hay que reconocer pues, que son ya actualmente insuficientes frente a las estrategias pues, que puedan seguir estas grandes empresas de ilusión fiscal y bueno, pues al final lo que hacen es erosionar las bases imponibles y el traslado de beneficios hacia jurisdicciones que tenía, sobre todo antes, ahora ya no tanto, o cada vez en menos casos, una baja o nula tributación. El acuerdo internacional para el tipo mínimo global, pues al final bueno, representa un paso histórico en la lucha contra estas prácticas y el establecer pues, la tasa mínima del 15% pues, para las grandes empresas, ¿no? El pacto pues, liderado por la OCDE y apoyado por más de 140 países pues, es un
avance importante y significativo para un sistema fiscal pues que sea más justo, ¿no? Que busca al final la competencia fiscal y que es perjudicial entre países y que asegura también pues, que las empresas contribuyan de una forma más adecuada a las economías donde generan los beneficios, ¿no? Bien, hay que destacar, bueno, desde mi punto de vista, este acuerdo es un gran logro pues, para la fiscalidad global y también es, bueno, es un ejemplo de cooperación internacional pues, en una temática pues, que siempre había estado muy fragmentada, ¿no? Eh, la implementación puede tener efectos positivos significativos en cuanto a la equidad fiscal, al evitar pues, que las multinacionales sigan trasladando beneficios a paraísos fiscales para eludir impuestos. Y bueno, pues ello pues hasta ahora pues ha generado desigualdades entre grandes empresas y pequeñas o medianas que no puedan recurrir a esas estrategias, ¿no? También otro efecto positivo significativo es el fortalecimiento de la confianza pública, ya que al reducir la percepción pues, que tenga la ciudadanía que las empresas multinacionales se benefician de privilegios, pues ello pues, fomentará un grado de confianza en el sistema tributario del país en cuestión. También, pues, indudablemente, pues, aumentará los ingresos públicos de los países, pues, especialmente los desarrollados, y podrán captar más recursos para financiar políticas públicas que son esenciales, ¿no? Pues, como la educación o la sostenibilidad, ¿no? Bien, hay que también decir que también hay retos y críticas, ¿no? El impacto en países en desarrollo del acuerdo beneficio con economías avanzadas podría no atender eh, las necesidades de los países en desarrollo, los cuales dependen más de los ingresos de las empresas extranjeras, ¿no? Que están operando en su territorio. También las normas legales, hay que tener en cuenta que no, implementar un acuerdo desigual podría dar oportunidad para que empresas encuentren nuevas formas de minimizar su pago de impuestos, ¿no? Su carga fiscal. Y la complejidad administrativa es otro reto, ya que para las empresas, pues sobre todo aquellas que tienen estructuras complejas, pues cumplir con estas normas pues, podría ser bueno, podrá ser necesario pues, hacer ajustes, ¿no? Aparte, ¿no? Bien, el impuesto mínimo global al final pues hay que decir que es como reflexión pues, que es una reforma que es fundamental y bueno pues es un indicador pues que al final la sensación que debemos tener y que se consolida cada vez más es que avanzamos hacia un sistema que es busca ser más justo, más cooperativo y más equilibrado. Aunque no se resuelvan por completo los problemas de este impuesto, sí que es un paso importante pues, hacia un modelo que reconozca pues, que actualmente pues, las empresas pues, operan más a nivel global, ¿no? que antes y que es necesario pues, que tributen por ello en todos los países en los cuales tengan actividad. Bien, al final en el futuro lo que hay que hacer o lo que se debe hacer es realmente vigilar que este impuesto pues, realmente se acabe de instaurar en todos los países para que los beneficios pues, se puedan distribuir de una forma más justa y bueno, pues se garantice pues, que las medidas que se adapten al final a las realidades pues, de la economía actual global, ¿no? Y bueno, también hay que decir que no solo fortalece la justicia tributaria, sino también pues, bueno, al final sienta bases pues, para abordar otra forma de colaborar en otros desafíos que puedan haber relacionados con la fiscalidad. Por ejemplo, pues para fomentar una mayor sostenibilidad o para combatir, digamos, cualquier otro problema que pueda surgir. Bien, pues con esto acabaría ya la presentación de hoy. Y bueno, no sé si tenéis alguna duda o tenéis alguna consulta. Voy a mirar ahora en el chat a ver si